Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Alfonso Sabio Medina con el número de cuenta 2017-2030-45. En este video presentaré el funcionamiento de un VCO. Este es para la clase de Electrónica 3, sección 1700, bajo el cargo del ingeniero Marvin Alfredo Rodas, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sula. Comenzamos. Primeramente nos hacemos la pregunta, ¿qué es un VCO? Un VCO, también llamado oscilador controlado por voltaje, es un oscilador que consiste en una frecuencia instantánea de salida del oscilador que es controlada por un voltaje de entrada, lo que quiere decir que la frecuencia directamente, toda su amplitud de la frecuencia será controlada por el voltaje inicial de entrada. Es un tipo de oscilador que puede oscilar para frecuencias de señal de salida en un amplio rango, lo que quiere decir de que no necesariamente tienen que ser frecuencias de salida muy pequeñas, sino que pueden ser muy grandes en el tipo de las frecuencias. En la imagen que tenemos aquí en la figura 1 tenemos el esquema de un oscilador de voltaje controlado para audiofrecuencia. Aquí podemos ver que está formado por capacitores, resistencias, amplificadores, etcétera. Entonces aquí tenemos la señal de entrada y tenemos diferentes señales de salida, donde, como ya lo acabamos de decir, la frecuencia de la señal de salida será controlada directamente por el voltaje de entrada. Los osciladores controlados por voltaje son un bloque principal para todos los sistemas de comunicaciones análogos. Su función principal es convertir una entrada de señal de DC a una frecuencia de señal de salida, frecuentemente una señal sinusoidal o muy parecida a esta. Un oscilador consiste en esencialmente dos componentes, una parte activa, la cual actúa como amplificador, y una parte de retroalimentación que provee retroalimentación positiva al sistema. Más adelante vamos a poder ver cómo se puede diferenciar entre la parte activa y la parte de retroalimentación. Tipo de oscilador controlado por voltaje. Los VCO se pueden clasificar en función de la forma de onda de salida. Por ejemplo, tenemos dos tipos que son los que abarcan de manera general, que son los osciladores armónicos y los osciladores de relajación. En este caso tenemos un oscilador armónico que vemos que son ondas sinusoidales, en donde algunas son hiperpuestas unas con las otras. También tenemos el oscilador de relajación. Vemos que aquí se caracteriza por este tipo de ondas de salida. Vemos que aquí podemos diferenciar una onda muy parecida a la que nosotros generalmente estudiamos, que son las ondas cuadradas. El oscilador armónico. La forma de onda de salida producida por un oscilador armónico es sinusoidal, como lo acabamos de ver en la imagen anterior. Esto puede referirse a menudo como lineal oscilador controlado por voltaje. Los ejemplos hay diferentes ejemplos. Entre estos tenemos los LC, que son osciladores Chap o los osciladores Colpitts. Estos son los que generalmente estudiamos en la clase. Y los osciladores de cristal. Aquí la capacitancia del diodo varactor varía según el voltaje que se encuentra en el diodo. Las ventajas de utilizar, por ejemplo, los LC es de que la estabilidad de la frecuencia con respecto a la fuente de alimentación, o sea, posee una gran estabilidad. Puede omitir un poco el ruido y la temperatura, la presión de control y las frecuencias. Algunos de los inconvenientes es que el tipo de oscilador no se puede implementar sin esfuerzo del circuito integrado monolítico. Aquí podemos ver los osciladores armónicos en LC, aquí tenemos el Colpitts y aquí tenemos el Chap. Vemos que la parte del amplificador, como ya lo habíamos nombrado, y la parte de la retroalimentación. Podemos ver que la única diferencia básicamente entre el Colpitts y el Chap es que en el caso del Colpitts, tenemos aquí en la capacitancia C3, la tenemos en este lado, y en el caso del Chap, básicamente estamos que quitemos esa capacitancia y la pongamos aquí a la par del inductor, y esta es la parte que forma la retroalimentación del Chap y esta del Chap, perdón, y esta es la parte que forma la retroalimentación del Colpitts. Y ahora pues presentamos el oscilador de cristal. Vemos que estas son algunas configuraciones para el oscilador de cristal, donde el XTAL es el que representa su componente de cristal en el caso del oscilador. Vemos que son incluso un poco parecidos a los que vimos anteriormente. En el caso de los osciladores de relajación, la forma de onda de salida producida por el armónico, los osciladores es de diente de sierra. Este tipo puede ser de un amplio rango de frecuencias utilizadas una gran cantidad para reducida de componentes. Los osciladores de relajación pueden poseer las siguientes topologías: los CCO de anillo basados en retraso, los conductores de sierra CCO y los CCO acoplados por el emisor. Esas son algunas características que pueden ser los osciladores de relajación.
Por ejemplo, para el periodo de tiempo tomado para cada etapa está directamente relacionado con el tiempo de carga y descarga del capacitor. Esa es otra característica del oscilador de relajación. En las aplicaciones de los VCO tenemos como generador de funciones, bucle de fase bloqueada, generador de tono, frecuencia de modulación por desplazamiento y modulación de frecuencia. En el caso pues de los generadores de funciones, como generalmente nosotros ya lo hemos tratado, un generador de funciones, lo inyectamos como una señal de entrada y podemos decir cómo va a ser la señal, si puede ser una señal cuadrada, diente de sierra, señal sinusoidal, le podemos modificar incluso su frecuencia. En el caso de un bucle de fase bloqueada, tenemos que el bucle de bloqueo o de fase de un circuito controlado de retroalimentación, denominada como bucle de bloqueo de fase o también PLL. Las características del bucle de fase bloqueada son que la frecuencia y la fase de la señal de oscilación dentro del bucle se controlan mediante el uso de la señal de referencia de entrada externa. Esa es una característica principal. Aquí tenemos una figura, por ejemplo, sobre el bucle de fase bloqueada, donde se analiza por partes del sistema. También tenemos un generador de tono. Este es un dispositivo eléctrico que crea una forma artificial de frecuencia de sonido, usualmente, pero no siempre, mediante medios eléctricos. Este dispositivo crea una señal eléctrica que puede convertirse en sonido. También tenemos la frecuencia de modulación por desplazamiento. La modulación por desplazamiento de frecuencia es una técnica de modulación para la transmisión digital de la información, utilizando dos o más frecuencias. En este caso vemos que por el símbolo 1 la señal modulada solo varía entre dos valores de tensión discretos formados entre pulsos, en donde se representan con un 1 o con una marca. Bueno, en este caso también representado con un 0 respectivamente. Vemos que el 1 varía directamente sobre la línea arriba y el 0 varía sobre un espacio. Aquí tenemos la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada. Vemos algunas diferencias entre ambas. En el caso de la modulación de frecuencia, también llamada frecuencia modulada o FM, es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Este tema es tocado aún más en la clase de comunicaciones. También tenemos el futuro de los VCO. O sea, vemos que el futuro, según se ha estado estudiando, se va a dar en los osciladores de cuarzo u oscilador de silicio, ya que estos presentan mejores características. En el caso vemos que estos osciladores tienen una aplicación en la electrónica de consumo industrial y redes de telecomunicaciones, y por canal de distribución, en este caso ventas directas o de distribuidor. En el 2019, las ganancias que se obtuvieron a través de los VCO fue de alrededor de 670 millones de dólares. En este caso, vemos de que no ha sido tan globalizado a nivel mundial, ya que generalmente vemos que es una nueva tecnología que se está aplicando y muchas empresas aún no la aplican. Pero en cambio se espera que en el mercado crezca al menos en un 2%, en un breve alcance, para llegar a los 800 millones de dólares en el 2026. O sea, se espera que este mercado siga innovando cada vez más y más aplicaciones. Se estima que la creciente industria de electrónica impulsará una demanda de los osciladores de control de voltaje en esta región. Las ventas de las fábricas de electrónica del consumo en Estados Unidos incrementaron un 4% en el 2014. Vemos que generalmente esto se está implementando aún, se está generando en la nueva actualidad, buscando cada vez nuevas aplicaciones. También vemos que en el mercado global se dividen en América del Norte, Asia Pacífico, América Latina, Europa, Oriente Medio y África. En América del Norte tiene un alto crecimiento generalmente. Se espera que crezca entre un 2% entre el 2019 y el 2026. El segmento de América del Norte representó una cuota del mercado del 35% de los ingresos totales generados en 2018. Vemos que América del Norte es una de las partes que más consumen esto o más están interesados, porque saben que esto va a ser productos innovadores para lo que se viene en el futuro. Los ingresos del mercado estadounidense de teléfonos inteligentes han aumentado en un 14%. Esa es otra característica también. Sobre la base del tipo del mercado de los VCO, se bifurca que en los osciladores de cuarzo o los osciladores de silicio.
Esto debido a la alta resistencia mecánica, también que el cristal de cuarzo son ampliamente preferidos como mineral de cuarzo en circuitos electrónicos. Vemos, como ya lo había nombrado anteriormente, los de cuarzo y el silicio se están estudiando aún más estos porque ya se notó de que son el futuro para los BCO. En el caso de los BCO, también tenemos varias compañías interesadas en innovar sobre estos. En este caso, estos osciladores controlados por voltaje son de tipos desarrollados BCO como productos innovadores. En este caso tenemos, como lo podemos ver en esta parte, estos son los nuevos productos que va a sacar. O sea, perdón, son los nuevos tipos de BCO que se están desarrollando. Estos nuevos dispositivos que cuentan con compensación mejorada, linealidad de voltaje, de frecuencia y de rango. Entonces vemos que en un futuro tenemos un crecimiento inminente para el BCO, lo que se viene en un futuro previo, y que esperamos de que esto pueda innovar cada vez más a la industria de la electrónica y también de las telecomunicaciones. Las fuentes bibliográficas a las que me referí para poder crear esta presentación son las que vemos aquí a continuación. Y muchas gracias por su atención, recordándoles que este video fue impartido por el estudiante Eduardo Alfonso Savillón Medina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle Sur, Departamento de Ingeniería Eléctrica e Industrial. Muchas gracias.